Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Me diagnosticaron clínicamente esterilidad. Luego me enteré por mi hermana que me puso el sobrenombre porque yo subí de peso. Su primera frase fue el de: tú no necesitas trabajar. Empieza el acoso laboral. Es donde viene la primera infidelidad. Empiezo a sufrir acoso de parte de ella. Tuve miedo de que esta mujer me hiciera algo. El psicólogo, no sé por qué, me dijo que era mi culpa. Él sabía desde un principio que yo no podía tener hijos, que yo era una mujer estéril. Me aisló, no me dejaba hablar. Era una vergüenza terrible la que yo estaba viviendo. Mis hijas nacen y mueren en agosto. Se llevó a su mujer y a su hijo a nuestra casa. Me peleé ese día con Dios. Me quedé sin nada, absolutamente sin nada. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a una emisión más de RDR Relación de Riesgo. Te pido por favor que si no estás suscrito al canal, lo hagas, le des like, compartas y demás porque esto me ayuda muchísimo. El día de hoy tenemos un testimonio fuerte. Y fuerte me refiero a que en este testimonio no es que se suscitaron situaciones de violencia física. Sheila, mi invitada del día de hoy, no es que terminó en un hospital con el ojo morado, con las costillas rotas y demás, pero sí terminó con una autoestima totalmente desgastada, en una relación de suma codependencia, de dependencia, en la cual ella sentía que sin Rodrigo ella no podía vivir. Además de esto, les vamos a explorar cómo Rodrigo la involucró en situaciones mentales tan complejas que ella no se sentía suficiente como una mujer. Tú te puedes imaginar que tu pareja te diga que es impotente, pero que esta impotencia solamente sea contigo. Bueno, pues vamos a hablar de eso y muchísimas otras cosas más. Por favor, te invito a que te quedes. Sheila, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida y te agradezco infinitamente la confianza de que por primera vez vas a hablar. ¿Cómo estás, Sheila? Hola, muy buenos días. Pues me encuentro en este momento, honestamente, un poquito nerviosa, pero pues también muy agradecida y me siento bendecida por esta oportunidad y poder estar contigo. Tú tranquila, que aquí nada más estamos platicando como entre amigas, ¿ok? Así que imagínate que estamos echándonos un cafecito en alguna cafetería y vamos a hablar tú y yo en confianza. Bueno, Sheila, a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? El día de hoy al depredador social le vamos a decir Rodrigo, como ya lo mencioné. Cuéntame, ¿cómo conociste a Rodrigo? ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenía él? ¿Qué pasó? Conozco a Rodrigo en la preparatoria. Tenía yo 17 años cuando lo conozco tenía como 16 años. Él digamos que me anduvo pretendiendo durante un poquito más de un año y a los 17 años le digo que sí. Fue mi primer novio y mi único novio. No tuve ningún otro tipo de relación más que él. Entonces lo conozco en la preparatoria. En ese entonces yo estaba sometida a ciertos estudios clínicos porque tenía problemas de quistes en el ovario. Y estos estudios dieron por resultado una noticia que me marcó el resto de la vida. Me diagnosticaron clínicamente esterilidad, infertilidad. Entonces, a esa edad, pues empecé a trabajar con la idea de que el sueño de ser mamá en mí no iba a ser posible. Entonces sí fue muy difícil para mí el poder decirlo y sobre todo en el tabú de cómo tomarlo, ¿no? El sentirte una persona incompleta o hasta en el hecho de estar mal hecha, porque pues se supone que nosotras las mujeres, nuestra misión en la vida es la reproducción, ser mamá, formar una familia, y a los 17 años que te digan que no lo vas a lograr, fue una situación muy dolorosa y muy complicada para mí. En ese entonces Rodrigo era mi novio, es de escuela en ese entonces, y fue como ese apoyo hasta cierto punto. Fue la persona que me dijo que yo no estaba
mal hecha, sino que simplemente era una situación que me había ocurrido, que no era la única persona en el mundo que lo tenía. Y pues empecé a sentir ese apoyo en él y sí me refugié en esa calidad humana que encontré a esa edad. Entonces, pues empezamos una relación de un noviazgo más serio después que pasó esto. Mis estudios y mi tratamiento tardó casi 2 años y en ese periodo pues él estuvo conmigo, digamos que hombro con hombro y apoyándome en los aspectos tanto médicos como psicológicos, y fortaleciendo también esa parte de la autoestima, ¿no? Entonces, sí, en ese entonces, Rodrigo, fue esa parte de apoyo psicológico y moral. Y pues también para mí fue importante el de poder enfrentar y poder decir abiertamente que pues que yo era estéril. Fue pues mucha vergüenza, me dio mucha vergüenza el tenerlo que decir, pero pues era algo que no le podía yo ocultar. O sea, Sheila, yo te puedo comprender que te sintieras como mal por todos estos tabús, ¿no? Y por estos estereotipos, como bien lo dijiste. Y también entiendo que pues Rodrigo al decirte, oye, espérame, tú no estás defectuosa, no estás mal hecha, ¿no? Te sintieras tan acogida por él. Uh-huh. Sí, bueno, entonces, entramos a la universidad. Nosotros estamos originarios ambos de es un pueblo mágico que está en el estado de Campeche, se llama Palizada, Campeche. Es un poblado muy pequeño. En ese entonces éramos como 3,000 personas habitando solo en la cabecera municipal. Así de pequeño es digamos, ese lugar. Y teníamos que salir. Aquí no hay universidades. Lo máximo que podías lograr, o hasta la fecha lo máximo que puedes lograr es una preparatoria, y si quieres estudiar algo más, pues bueno, tienes que salir de lo que es el pueblo. Entonces, en ese entonces ambos entramos a la universidad y entramos a la misma universidad en diferentes carreras, en diferentes áreas, y es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Villahermosa. Esta universidad tiene una característica: no se encuentra toda junta, sino se encuentra dividida en diferentes municipios del estado. Y a esas divisiones, pues valga la redundancia, así le denominan divisiones. Y nos toca irnos a la división Chotalpa. Esa está en Cunduacán, Tabasco. Él, pues, su familia es una familia muy económicamente muy austera y no tenía pues los ingresos como para poderlo mandar a estudiar. Yo afortunadamente, pues mis padres han podido apoyarme en ese aspecto, y mis padres son dueños de una propiedad en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que se compró precisamente para que todos sus hijos fueran a estudiar ahí. Y nosotros nos toca irnos y pues nos vamos a vivir a esa casa en Villahermosa. Él se va a vivir con su hermano, pero en la inundación del 99 desaparece esa zona. Fue una inundación muy terrible en Villahermosa, Tabasco. Desapareció casi media ciudad. Entonces la casa del hermano de él se ve afectada. Entonces soy gemela, tengo una hermana gemela, y mi hermana, al ver la situación en la que él se encontraba, pues vivían en el techo de la casa con unas cosas improvisadas eran como de láminas y cosas de plástico. Le dice y le pide permiso a mis papás, y mis papás acceden a que se vaya a vivir a la casa donde nosotros vivíamos. Era como una casa de estudiantes. Ahí quien no pudiera pagar la renta podía ir a vivir a esa casa. Vivíamos varias personas, ¿no? Entonces, así pasamos la universidad, pues viviendo todos en conjunto, pero conviviendo también en diferentes aspectos. Pues él trabajaba para pagarse sus estudios, porque no
no tuvo el apoyo de sus papás. Yo fui testigo cuando el papá le dijo que él no podía pagarle nada, que mejor se quedara a trabajar en el campo como cualquier persona, pero pues él sí tuvo esa pues visión, digámoslo así. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento pues yo lo admiraba. Yo me sentía deslumbrada por un hombre joven que tenía muchos sueños, muchas aspiraciones y que sentíamos y que mi familia también sentía que lo único que necesitaba era ese trampolín y ese apoyo que no estaba recibiendo de su familia que se le podía dar. Y si se apoyaba a mucha gente que llegaban a esa casa, ¿por qué no apoyarlo a él? ¿No? Entonces, mis padres prácticamente lo adoptan porque lo apoyan en todos los aspectos económicos, con propiedades, etcétera. Y pues eso va creando también en mí una como corresponsabilidad en el hecho de que pues él era mi novio y yo no podía pues ni siquiera mirar a otro lado. No voy a decir que no tuve pretendientes en la universidad, porque sí hubieron chicos que tuvieron el valor de acercarse a mí, pero pues no, porque yo ya tenía un compromiso y yo tenía que respaldar ese compromiso. Entonces, pues pasan los años y salimos de la escuela. Por situaciones diversas, él pues hace 7 años en la universidad, sí reprobó varias veces, cuando lo que hace o lo que origina que yo egrese primero. Entonces, cuando egreso primero de la universidad, la verdad en ese entonces sí me di cuenta de como que sí había el de, oye, date cuenta, amiga, no sé, pero pues involucrada, inmersa y muy joven, tenía yo apenas 22, 23 años, no pude ver en realidad lo que pasaba, ¿no? Entro, soy recomendada, soy licenciada en sistemas computacionales, mi primera profesión, y soy recomendada para un trabajo en una empresa que se llama Hot Tool del Norte, en su división aquí más bien en Villahermosa, Tabasco, y entro a trabajar. Un muy buen salario, un muy buen ambiente laboral, en donde entro por una cosa y la misma empresa me capacita para otra y crezco terriblemente en muy poco tiempo, tanto intelectualmente, en habilidades, destrezas y conocer el mundo de la perforación y extracción de crudo. Entonces es apasionante ese mundo, pero yo entro por un proyecto y al año y fracción de estar dentro de la empresa se termina el proyecto. Él ya había egresado, en este caso Rodrigo ya está por egresar de la universidad y de obtener su título. Entonces, cuando se termina el proyecto, el dueño de la empresa, a quien estimo y le mando un gracias, me dice, ¿sabes qué, Sheila? Yo quiero gente como tú, gente joven, gente que esté dispuesta a crecer. Vente conmigo a la matriz, vente a la Ciudad de México. Te doy el mismo salario que te doy en Villahermosa, pero ¿cuál es la ventaja? Que acá vas a tener donde hospedarte. Te doy hospedaje en uno de los departamentos que tenemos nosotros para nuestros clientes de visitas o nuestros socios, y te quedas en uno de los departamentos, te pagamos mantenimiento, agua, luz, internet, todo lo que son los servicios durante un año, y en ese año tienes asegurada tu estancia. El departamento está en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en el sur, la verdad, un lugar muy bonito. Conozco la zona, conozco todo, y me emociona la idea, ¿no? De poder empezar un nuevo proyecto, una nueva vida con 23, 24 años. Wow, era una gran oportunidad. Entonces, se lo comento a él y él me dice que si yo me iba a México, pues qué iba a pasar con nuestra relación, que ya teníamos muchos años de novios, que él se sentía... Porque ahí llevabas como 6 años, ¿no? De novia ya. 8 años, como 6, 7 años. 7 años. 7 años, como 7 años de noviazgo, 7 años. Entonces ya teníamos pues muchos años, y
el compromiso que había con la familia y que no sé qué, y me empezó a decir, porque si yo me iba a la Ciudad de México, posiblemente la relación no iba a funcionar a la distancia, que yo le diera chance de que empezara también a él a producir, ¿no? Entonces, él se da cuenta que mis papás no estaban pues muy de acuerdo para la gente de provincia y sobre todo un pueblo tan pequeño como Palizada, Campeche, pues decir la Ciudad de México era wow, ¿no? ¿A dónde se va mi hija? Allá no la vamos a poder cuidar ni proteger. Entonces él pide apoyo con mis papás y mi papá me dice, pues si a mí me preguntas, yo no quiero que te vayas, ¿no? Entonces, ya luego me entero que fue él el que le dijo a mis papás que la ciudad era peligrosa, que cómo me iba yo a ir sola, que yo lo esperaba porque a lo mejor y nos podíamos ir juntos. Bueno, todas esas cosas yo ya me enteré pues mucho tiempo después, ya cuando todo pasó. Es el hecho que sí me sentí como el de, wow, es una gran oportunidad, pero también ese peso pues social, moral que también tenía y el miedo, ese tabú que traes en ese chip que te creas desde chiquita. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a que no sea yo la mala del cuento, que por estar buscando mi independencia económica, mi independencia pues profesional, crecer, etcétera, sea la que destruya la relación. Entonces, pues vamos a darle chance. Y decido quedarme en Villahermosa. Me cuesta, trabajo encontrar trabajo después de eso. También por la visión, ¿no? Uno como joven, después de tener esa oportunidad y de tener ese ingreso y de tener esas facilidades, pues yo quería algo similar. Ya como el de empezar desde abajo ya no me era tan convincente. Entonces, ocurre algo que me obliga a regresar a casa de mis papás. Regreso y estando acá, se abre una universidad en el poblado cercano, se llama Jonuta, Tabasco, y se abre la Universidad Popular de los Ríos. Para toda la zona fue un boom porque pues no había forma de estudiar nada después de la preparatoria en toda la zona. Entonces, entro a trabajar ahí y ahí empiezo mi experiencia como docente en el área de las ingenierías, porque soy licenciada en sistemas computacionales, entonces en esa área empiezo a trabajar. Luego me cambian al área de derecho y así fue pasando el tiempo. Él se queda en Villahermosa a vivir en la casa de mis papás. Él habitaba la casa de mis papás porque pues ya nadie había. Mis hermanos ya habían egresado, ya todos los que habíamos sido universitarios pues ya se habían ido y él se queda a vivir solo en la casa de mis papás. Mis papás siempre con el apoyo o la mira de, pues si va a ser la pareja de mi hija, pues vamos a apoyarlo a que crezca, ¿no? Entonces, estando allá, termina la universidad y con ayuda de una amiga en común le dan un trabajo en una empresa de pinturas. Y él era el encargado de esa empresa de pinturas y yo empalizada. Y es cuando él me propone matrimonio. Me dice que nos casemos. Pero yo sabía que en ese entonces pues no tenía ni el trabajo que él quería tener, ni el ingreso que pudiéramos, aún sumando las dos cuentas, que nos pudiera dar esa independencia económica. Y la verdad, pues seguir dependiendo económicamente de mis papás, pues no me parecía lo adecuado. Si ya nos casábamos, pues era pues independizarnos completamente, ¿no? Aunque tuviéramos que empezar desde ceros, pero ya con algo más sólido. Mi hermana decide casarse en ese mismo año que él me lo propone. A ella se lo proponen y pues ella se acepta, pero sus condiciones eran completamente diferentes, la de mi cuñado y la de ella. Entonces, tarda un año el compromiso y durante ese año de compromiso pues organiza la boda, se plantea y poco antes de que se fuera a casar, a mi mamá se le ocurre decir que pues siendo gemelas, ¿por qué no nos casábamos juntas? Entonces él creyó tener el apoyo ahí de mis papás y
y sí, utilizan todas las herramientas en cuanto al chantaje para que yo acceda a esa boda. Entonces, la que no accede es mi hermana, porque ella dice es mi boda y si Soraya, si Sheila quiere, pues que se case otro día, ¿no? Pero no el mismo día que yo. Entonces, con eso, pues ya se suspende ese plan. Él renuncia a su trabajo en unos meses antes de la boda de mi hermana y se queda otra vez sin nada. Él renuncia a eso, ahí sí fui yo la influencia, diciéndole, si te quedas aquí, pues no vas a crecer. Entonces hay que, ya que se puede, entonces renuncia y busca lo que tú quieres ser. Y con el apoyo de mi papá, económicamente hablando, pues él se sustenta en eso y empieza a buscar trabajo. No le va bien. Se va a Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, Campeche es una ciudad petrolera en donde están todas las empresas para la extracción de crudo. Entonces, no le va bien. Sufre mucho en esos meses. No encuentra trabajo. Y su primo, que trabaja para la empresa de luz aquí en México, le busca un lugar para que tome un curso, para ese curso es obligatorio para todo aquel que quiera ser trabajador de esta empresa. Entonces, él pues lo coloca, toma el curso. Y yo me quedo en la casa de mis papás, pues la casa de Villahermosa se cierra y me quedo en la casa de mis papás. Mi hermana tiene una situación de salud complicada. Ella sufre de una enfermedad, le diagnostican cáncer y tuvo como 5 o 6 una situación médica muy complicada. Entonces, sí, dejo esa parte de mi laboral, me quedo trabajando en la escuela y me quedo en apoyo a mis papás con mi hermana, ya ella casada, y mi cuñado subía a plataforma, entonces son 28 días a bordo y con 28 días a bordo pues no podía hacerse cargo de él, entonces pues yo me quedo en apoyo de mi hermana. Entonces él se va y cuando regresa, pues regresa y le dan la noticia que puede entrar a este curso. Entonces Rodrigo aprovecha la oportunidad y entra. No pasa el examen como para obtener plaza y se vuelve a quedar completamente sin trabajo. Yo entro a trabajar y pues volvemos a hacer ese apoyo económico para él. Mi papá, al darse cuenta de la situación, él jubilado de esa misma empresa de luz, pues todavía con ciertos contactos y conocidos, pide apoyo para que le den una oportunidad a él. Y así es como él entra, como ya tenía el curso, ya fue, digamos, un poco más fácil, y así es como él entra a trabajar a esta compañía de luz. Y ya entrando ahí, pues ya prácticamente me dice, ahora ya no tienes pretexto, ya ahora sí que ya tengo el trabajo, ya tengo, pues no el salario, porque pues inició desde un puesto, sí, de confianza, pero el mínimo, el más bajo, pero si tú quieres, pues empezamos, ¿no? Entonces, ya tenía yo en ese entonces 26, 27 años, ya teníamos casi 10 años de noviazgo, más bien 10 años de noviazgo, entonces, pues decido y le digo, vamos, y decidimos casarnos. Nuestra boda fue muy rápida, yo no quise una boda muy grande, fue muy rápida, en 6 meses planeamos todo, organizamos todo, entonces, acá se acostumbra que la dote es una cantidad de dinero que el papá da para pagar la boda. Entonces, en este caso, fue una decisión mía, el de que ese dinero no se usara para pagar una boda, sino para adquirir una propiedad y pudiéramos dar el enganche de una casa, para que tuviéramos una casa pequeñita, pero que fuera algo donde nosotros pudiéramos, pues, empezar, ¿no? Él se va a trabajar a Ciudad del Carmen, pero él vivía en un cuarto muy grande, pero solo un cuarto, que tenía dentro un baño, una ventana muy grande, un refrigerador que habían recogido de la basura
y que por obra de Dios funcionaba y ahí era lo único que él tenía dentro y una hamaca. Acá en el sureste se utilizan las hamacas y las hamacas se usan para dormir, no son para recreación, sino son tu medio para dormir. Pues ahora sí que digamos que mi posición económica, mis padres no tienen, pues digamos, no son millonarios ni nada, pero sí son una pareja muy trabajadora. Tienen una tienda que es una refaccionaria que se llama El Basanti y pues con eso pues tuve otras facilidades, ¿no? Entonces pues yo no crecí en hamaca, yo crecí en cama, entonces no sé dormir en hamaca y Ya debe ser bien complicado para que no te esté volteando y no se te caiga. Justo eso, Sí. me caigo. Es muy complicado, al menos para mí, admiro que no pueda hacer, pero para mí yo no sé dormir en hamaca. Entonces, cuando nosotros nos casamos, pues pusimos todos nuestros ahorros y todo lo que teníamos para esa dichosa boda, porque mi papá sí dijo, sí, úsalo para tu casa, lo que tú quieras, pero mi hija sale como debe de salir. Entonces, con su vestido largo, con su fiesta y con todo. Y si no lo quieres usar para eso, está bien, pero por lo menos eso lo tienes que cubrir y eso lo cubrimos nosotros. Entonces, bueno, se hizo la boda, nos casamos y me voy a vivir con él. Los primeros días yo dormí en el suelo. No sé dormir en hamaca, entonces lo único que él tenía era una hamaca y yo no podía dormir en hamaca. Entonces para eso, bueno, la luna de miel no tuvimos luna de miel porque no tuvimos dinero para movernos. Mis papás acababan de comprar una camioneta familiar de esas grandotas, muy bonitas, y por una situación, se daña el vehículo y tenía que llevarlo a la agencia y la agencia estaba precisamente en Ciudad del Carmen. Entonces, mi papá nos da el dinero para llevar el vehículo a Ciudad del Carmen y nosotros nos vamos a un hotel porque yo le dije que pues mi luna, por lo menos mi primera noche en algún lugar que si voy a ver, o si va a ser Ciudad del Carmen, que es donde yo iba a vivir, pues por lo menos no fuera en el cuarto en donde no había donde dormir. Entonces nos fuimos a un hotel en el cual no teníamos dinero. Mi comida fue una galleta de sabor chocolate y agua que daban en el hotel. Y así estuvimos 2 días porque no teníamos dinero para otra cosa, en lo que a él le pagaban, ellos pagan por 14ª. Entonces, lo que llegaba el jueves para que pudiera recibir los ingresos y poder ir a comer. Entonces, después de 2 días ya tuve para comer, por lo menos algo en mi pobre estómago. Entonces, así empecé mi vida con él, completamente en el optimismo de que las cosas iban a mejorar, de que él era una persona trabajadora, siempre había sido muy, pues como muy echado para adelante. Yo decía que él descendía de una familia, pues que donde no tuvo el apoyo y donde pues económicamente no ponían, ¿no? Entonces cuando me voy a vivir con él, pues me voy a vivir a ese cuarto donde había muchísimo calor, porque también lo único que había era un ventilador, abanico de esos de pie, y a dormir en el piso. Entonces, completamente ilusionada, enamorada y lo que sea, acepté todas esas condiciones, así estuve. Luego, cuando llegó la primera 14ª, fue el colchón, y la segunda 14ª ya fue la cama, y luego, pues al ver que no teníamos nada, me fui a casa de mis papás y le hice la maldad a mi mamá de robarme una mesa larga, de esas como tipo tablones, pero de madera, y ella tenía una mesita redonda, que acá le llaman, donde ponen las lámparas de pie, una mesa muy bonita, muy antigua esa mesa. Pero era la que cabía en la camioneta en ese entonces, que era mi hermana la camioneta que me presta, y lleno la camioneta y así es como inició mi vida con él. Entonces, lo primero que logramos adquirir como algo
fue una televisión de pantalla plana. Estamos hablando del 2004, donde todavía eso era una, no, Wow. 2007, 2008, en donde decir pantalla plana de 32 pulgadas, era LED, era pues todavía algo novedoso. Pero cuando la adquirimos, él me dijo que por qué no mejor se la dábamos a sus papás, que la televisión de sus papás no servía y que mejor se la diéramos a sus papás. Y ¿Y tú accediste? Sí. Recordemos que estaba recién casada y muy ilusionada, ¿no? Entonces, yo accedí. Todavía la estuvimos pagando porque la sacamos a crédito. Y la pagamos, pero sí se la dimos a sus papás. Y a cambio nos dieron sus papás la que ellos tenían. El problema de esa tele era una tele normal, la que tenía caja atrás. No sé si la recuerdan, era una pantalla, sí, con una caja atrás. Y no servían los aparatos o los botones para el control remoto. Y entonces desde la hamaca te mecías o de la cama con un palo de escoba para picarle, ¿no? Entonces, así inicio mi vida con él. Desde ese punto, no encontraba yo un trabajo ahí en Ciudad del Carmen, me costó mucho trabajo. Hasta que un amigo de mi papá que me encuentro por accidente, me dice, ¿qué estás haciendo? Y él trabajaba para el área de banca pensiones de un banco. Y entro a trabajar al área de banca pensiones en este banco. La vida laboralmente me ha sonreído. ¿En qué aspecto? En que aunque yo inicié al poco tiempo, ya estaba yo en sucursal, yo ya estaba trabajando con gente, yo ya tenía cargo, yo ya tenía responsabilidad. Entonces, ahí estuve en esta empresa durante año y medio más o menos, hasta que esta institución financiera vende el área de banca pensiones. Y yo salía muy tarde. Entonces él me dice que mejor buscar otra cosa, porque pues eran horarios muy pesados, que yo no estaba descansando, que me estaba haciendo, me estaba perjudicando mi salud porque empecé a padecer de migrañas y no, que mira, el sobrenombre, él me tenía puesto un sobrenombre. Entonces, cuando Rodrigo me decía el sobrenombre, era de, pues ¿Qué mira. Sobrenombre? ¿Qué sobrenombre te decía? Él me decía Bon. ¿Cómo? Bon. ¿B-O-N? B-O-N. Bon. Bon. Él me decía Bon. ¿Qué significaba? Por bombón, supuestamente, porque yo era okay. porque mi voz es muy dulce, que porque yo era muy dulce, etcétera, ¿no? Okay. Luego me enteré por mi hermana que me puso el sobrenombre porque yo subí de peso. Entonces ella me decía que, no, me dice, si tú ni creas que es porque eres dulce y porque eres amable, no, sino que eres redonda y llena de kilocalorías. Bueno, eso es totalmente un maltrato, o sea, ponerte etiquetas, motes, así, es maltrato. Entonces, pero yo en mi entender, lo que él me dijo que era por bombón. Por bombón, por dulce, porque sí le pregunté, bueno, ¿por qué me dices bon? Y pues esa fue su explicación y Sheila hizo ay, qué lindo, ¿no? Pues ya a mi hermana, que sí sabía la razón, y me lo decía, me decía mi hermana, no te dice así por eso, te dice así por esto. Y él nada más se reía, nunca lo negó, eso es verdad. Pero bueno, él me decía bombón, me decía bon. Y cada que usaba ese bon era como para convencerme de algo, ¿no? Entonces, el de mejor deje ese trabajo, mejor búscate otro. Él ya ganaba pues relativamente bien. Ya ya nos iban a entregar la casa, ya estábamos en planes de amueblar la casa y cambiarnos a la casa. Entonces, mira que lo que hemos trabajado, que tú ya no necesitas. Su primera frase fue el de, tú no necesitas trabajar. ¿Por qué no mejor te quedas un tiempo sin trabajo y te disfrutas y todo? Entonces, él siempre buscaba el apoyo en mi papá.
Entonces mi papá, pues mira, qué bueno que te salió esta persona, él te va a cuidar, te va a dar, etcétera. Qué malagradecida eres si dices no. Entonces, pues me quedo sin trabajo un rato, pero me surge la oportunidad de irme a otra empresa que también se dedicaba al giro petrolero, estando en Ciudad del Carmen. Y entré en esa empresa como capturista, a sacar copias, a organizar documentos, y al mes y medio, yo ya era responsable del área de recursos humanos y me asignan lo que es el área de patio, así se llama. También, junto con eso, empiezo me llega la oportunidad de presentar exámenes para entrar a otra institución financiera. Entonces, en esta empresa en la que ya estaba, que es de giro petrolero, se llama Goimar, me dice el director de la empresa, si tú te quedas con nosotros, me dice, ahorita tu puesto no tiene presupuesto, pero si tú te quedas el próximo año, jalamos el presupuesto y te damos el salario que tú me estás pidiendo. Entonces, quédate con nosotros. Pero yo tenía que estar disponible 24/7. Había momentos de libertad, pero también había momentos en que teníamos que estar disponible 24/7, porque esa área de recursos humanos trabajaba con seguridad. Entonces, en seguridad, al momento de subir a lo que son el personal, es un trabajo muy interesante. Bueno, el hecho de que afortunadamente o desafortunadamente, pues no, eso lo dice la vida, entro a esta empresa financiera y pues le comento, oye, fíjate que sí entré. Y me dice, pues entonces deja Goimar, porque ahí en Goimar pues no tienes vida, los fines de semana que podemos tener para nosotros, pues no los tenemos porque tú estás a veces trabajando, porque tú siempre estás ocupada, por etcétera, etcétera. Entonces, y sí me dijo, no quiero que nuestro matrimonio que está empezando tenga una dificultad o tenga algún problema porque tú decidiste no, pues no dejar ese trabajo. Entonces, pues dejo el trabajo y me quedo con el trabajo en la institución financiera, que era de lunes a viernes, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, porque en ese entonces los bancos abrían a las 9 y cerraban a las 3, a más tardar. Entonces, pues era una sucursal que nada más trabajaba de lunes a viernes. Ya después la sucursal le dieron horario de sábado. ¿Qué pasa? Pasa que en esa sucursal, pues yo tenía como 32 años, de 30 a 32 años, no recuerdo ahorita muy bien, y empecé a sufrir acoso. Primero fue acoso sexual por el director de zona. Sufrí acoso sexual, lo que provoca en mi cabeza una reacción a un rechazo. Hoy lo sé, en ese momento pues no tenía ese dato, ¿no? A un rechazo. Entonces, para mí una persona en mi imagen como de cuando fui gordita, yo sufrí ese rechazo, pues entonces empecé a aumentar de peso. Y aumentar de peso. Entonces, físicamente no tenía nada. Sí me hicieron estudios neuronales. Entonces, el mismo banco, pues, porque era una situación de estrés, lo que es el acoso sexual es una situación de estrés terrible. Y pues él me veía llorar y me decía, pues no tienes por qué llorar y deja ese trabajo, pero yo en mi posición de yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, ese estrés se va a mi cuerpo y a mi desarrollo y todo. Y luego, como no se logra nada, empieza el acoso laboral, al grado que a mí me hacían auditorías una vez al mes. Y luego redujeron las auditorías una vez a cada 2 semanas, 3 semanas. Entonces, qué casualidad que solo Sheila es auditada en toda la zona, cuando la zona es toda la península de Yucatán. Entonces, y cada que llegué, empecé a escuchar llamadas que no me correspondían porque mi compañera ponía siempre el speaker. ¿Y qué? Esa floja ahí, que cree que no sé qué, y que se ponga a trabajar y ese tipo de cosas. Entonces, él, en su apoyo,
que en ese momento yo así lo sentí, me dice, no estudie, no trabajes, renuncia. Renuncia y ya necesitas sanar, necesitas ver por ti, necesitas esto y pues bueno, pasó el tiempo. Él empieza a tener problemas laborales serios y deciden cambiarlo. Rentó la casa, no lo cambian al final, entonces nos vamos a vivir a un departamento muy pequeño. Mientras duró 3 años, vuelve a tener otra vez problemas laborales y viene la extensión de Luz y Fuerza del centro y después de esto, él ya estaba pues prácticamente con un pie fuera y yo no tenía trabajo y resulta que lo proponen para que se vaya a la zona Chapingo y así llegó a Texcoco. A esa parte del Estado de México nos mandan a la ciudad de Texcoco de Mora, ahí es la zona Chapingo, entonces para nosotros era un lugar completamente nuevo y empezamos, ¿no? Entonces yo ya con muchos kilos de más, muchísimos, habré subido tal vez unos 15 kilos para entonces, empiezo a tener dificultades, pues mi autoestima se ve afectada, mi situación cambia, me cuesta mucho que me den trabajo. En donde yo buscaba empleo me decían que, pues, hubo alguien que literalmente me dijo, no te doy el trabajo porque estás gorda. Entonces... ¿Cómo crees? Eso es discriminación. Completamente. Y entonces, él me dice, pues, que no tienen trabajo. Total, él cuando nos vamos a Texcoco, pues ya ganaba el doble. Ya ahora sí rentábamos una casa grande, con patio, jardín y todo lo que correspondía. Dice, tú estás bien, tú no necesitas trabajar. Y insistía mucho, siempre insistió en el de tú no necesitas trabajar. Entonces, claro, porque te quería aislar, porque quería que tú fueras dependiente de él. Te quería ahí, en la casita, calladita y atendiéndolo. Y sí, efectivamente, pues quería eso, pero pues yo en ese entonces todavía estaba con la idea de que sí quería crear algo y entró a trabajar a la Universidad Privada del Estado de México, que es de Nomensupen, que está en Texcoco. Ahí no me discriminaron, ahí me dijeron, a mí me interesa lo que traes aquí, no cómo te veas. Y bueno, el hecho es de que entro a trabajar, cosa que a él no le gusta mucho, porque tenía en mi rol, como estábamos en la misma ciudad, mi rol sí era el de ama de casa. Yo era la que se encargaba de las cosas, aunque teníamos a una persona que nos apoyaba en el aseo en general, pero yo tenía que hacer la comida. Yo era la encargada de ver la ropa. No le gustaba que otras personas, pues, que vieran su ropa, que sobre todo él decía que la ropa interior, pues, no cualquiera la estuviera tocando, ese tipo de cosas. Entonces, pues, yo era la encargada de que, pues, de lavar, de cocinar, de mantener pues, digamos que el ambiente, ¿no? Entonces, ir a trabajar a la escuela, pues, sí me quitaba tiempo de eso. Y empezamos como a tener ciertas dificultades por eso. Entonces, lo que yo hice fue disminuir mi horario, mi carga académica. Entonces, ajustarla a los horarios en los que él pudiera yo estar para cuando él llegara. Entonces, digamos que tenía yo que estar disponible. Siempre usaba esa parte. Nunca me dijo, tienes que estar, ¿no? Si Rodrigo era más de, oye, me encanta cuando tú estás disponible. Oye, me encanta que seas tú la que prepare la comida. Oye, un delicioso, te quedó muy bueno. Entonces, esa parte, pues sí, hoy entiendo que, pues, es una forma, ¿no? De ir jalando, y pues a mí me convencía esa parte. Y pues en casa mis padres lo que me decían era, pobre de ti que no lo hagas, ¿no? Y él te está apoyando, eres una mujer afortunada, tienes un esposo que cualquiera quisiera tener, ¿qué le pides que no te da? Porque lo que yo pidiera, pues él me lo daba. Entonces, pues esa carga, ¿no? Y hoy sé que voy creando una dependencia en todos los aspectos, porque empecé a no salir sola, yo salía solo con él,
el de, no te preocupes, Bon, ¿a qué hora quieres ir al cine? No, pues quiero ir, la función es a las 6. No te preocupes, yo muevo la reunión, muevo esto y yo voy contigo al cine. Pues oye, que quiero ir a la Ciudad de México a una obra. No, ¿cómo vas a ir sola? Tú, no tienes por qué ir sola. No, pues voy con mis amigas. No te preocupes, yo voy contigo. Y siempre estuvo esa parte de yo contigo. Es más, me limitó a qué áreas podía yo ir sola y a qué áreas no podía ir. Y la hizo de una forma que yo lo sentía como protección, como el de, es que me está cuidando tanto que no quiere que yo me mueva sola en esas áreas porque se consideran peligrosas. Y no era porque estaban fuera del radio que me tenía pues prácticamente marcado para que yo me pudiera pues mover, ¿no? Entonces, empezamos con esa situación. Yo seguía subiendo de peso, llegué a subir más de 20 kilos, muchísimo. Fui una persona con un grado de obesidad, llegué a pesar como 90 y tantos kilos. Entonces, hasta que mi cerebro un día dijo, ya no vuelves a subir. Y automáticamente el cuerpo es maravilloso y empezó a perder peso solo, pero de una forma muy lenta. Surge una situación, nos tenemos que mover de casa y nos vamos a una casa más grande todavía, una casa muy bonita, por cierto. Y yo empiezo a disminuir mis horarios todavía aún más. La verdad, llegaba el momento en el que pues tenía alguien que veía por la casa, pues aunque yo era, digamos, la administradora y sí sentía que me sobraba tiempo, empecé a la lectura. Me gusta mucho leer. Y entonces él me dice, ¿por qué no estudias? Si quieres, ¿por qué no estudias algo? Y afortunadamente en ese entonces se abre una maestría y entro a estudiar una maestría. Bueno, nos vamos a la otra casa y estando ahí, por estar estudiando la maestría, pues me dedico a muchas cosas mías. Y es donde viene la primera infidelidad, que yo sé. Me es infiel y ¿cómo me doy cuenta o cómo me entero? Me entero porque ella me habla. Pero justo en ese tiempo, en ese periodo, ella me empieza a buscar por mensajes, haciéndose pasar por amiga de una amiga en común. Yo se lo digo a él y Rodrigo, sabiendo quién es, nunca dice nada. Entonces empezó a tener problemas a no tener relaciones sexuales conmigo y yo empecé a sentir que era por mi figura, porque yo tenía pues muchos kilos de más. Entonces, cuando yo se lo comento, me dice que sí, que pues que ya no soy pues antojable, digámoslo en ese término, y pues lo que obviamente a mí pues me pega y me pega muchísimo. Mi autoestima, si ya estaba baja en ese momento, se desploma y empiezo a intentar a perder peso y empiezo a intentar a perder peso. Y la verdad, yo una vez hasta le rezaba a Dios, yo decía, dame la fortaleza de poder entender y aceptar que voy a tener una vida sexual nula con esta persona, porque o no era o no mantenía erección. Entonces, pues para probar qué es lo que estaba pasando, vamos a muchos médicos y el último médico le dice que su problema era psicológico. Entonces, pues efectivamente, no es que no era, porque ya luego me entero que sí tenía una vida sexual, pero no la tenía conmigo, la tenía con esta persona. Entonces ella una tarde me habla, estaba yo escribiendo mi novela, bueno, tengo una novela, y estaba yo escribiendo la novela, y ella me habla y me dice que pues que nunca me había visto, que era mentira todo lo que me había dicho y que ella era la amante de mi marido, de mi esposo. Y así es como me entero. Entonces empiezo a sufrir acoso de parte de ella. La verdad, algo que en ese momento me enfureció y que me sentí la persona pues más horrible del mundo fue que le hizo captura de pantalla a las conversaciones que tenían y lo que él decía de mí, de que pues que yo estaba gorda, que no se le antojaba,
que ella sí lo hacía bien, que yo no sabía ni cómo hacer para que se que por qué con ella sí, que conmigo no, era porque pues ella sí era la indicada y yo no. Entonces, todas esas capturas de pantalla, ella me las manda. Entonces, pues sí, si de por sí ya tenía yo una situación emocional complicada, me fui al piso, lo corro de la casa y pero pasan cosas y regresa. Yo empiezo a sufrir acoso de parte de ella, termino en una demanda por restricción, de no se me podía acercar hasta cierto punto. Tuve miedo de que esta mujer me hiciera algo y reiniciamos supuestamente nuestra vida. Voy al psicólogo y el psicólogo, no sé por qué, me dijo que era mi culpa, que yo no me arreglaba, que yo no me atendía, que yo estaba descuidada y que yo era una persona que tenía que cambiar si yo quería mantener a mi pareja. Entonces, pues ya lo había dicho un psicólogo, una psicóloga, en este caso fue una mujer, fue una psicóloga. Entonces, pues bueno, pasa esa... Espérame, momento, aquí vamos a hacer una... A ver, señores, señoras, si van con un supuesto profesional de la salud que les dice esto, por favor, corran y no le crean, porque no es cierto, esto no es cierto. ¿Cómo uno va a tener la culpa, la responsabilidad de la conducta de la otra persona? Si bien es cierto, dentro de un matrimonio hay una corresponsabilidad, los problemas sí se comparten, ¿no? O sea, cada quien de su parte, pero la infidelidad es una decisión unilateral y tomada con alevosía y con ventaja. Tú no tenías, Sheila, nada que ver con respecto a que él decidiera ser infiel, porque si él ya no era feliz contigo, bueno, pues entonces tendría que haberte dicho, ¿sabes qué, Sheila? Yo ya no soy feliz contigo, yo ya no esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terapia de pareja, algo, ¿no? Y ya si tú no querías ir a terapia de pareja o si tú no querías realizar ciertos cambios en la relación, o ambos, pues entonces él ya tendría que haber tomado la determinación de, pues yo ya me quiero divorciar, yo ya no quiero contigo, y entonces andar con otra persona si quería. Pero la infidelidad no es culpa de ninguna de las dos partes, o sea, me refiero al que no está siendo infiel, o sea, sea hombre o sea mujer, a eso es a lo que yo voy, pero aquí la responsabilidad era de él y pésimo que esta pseudopsicóloga te dijera que era tu responsabilidad y que tú tenías que cambiar, y entonces el otro, ¿qué? No, pues. Pues bueno, apegado a esa respuesta, sí me sometí a tratamiento de pérdida de peso. Llega a nuestra vida mi sobrino, mi hijo de mi hermana, es adoptado, el niño, entonces él empieza con que, pues, que quería ser papá y empezamos a buscar opciones de adopción. A todas las opciones de adopción le dijo que no. Él sabía desde un principio que yo no podía tener hijos, que yo era una mujer estéril. Fue la segunda persona que lo supo y no le mentí nunca en ese aspecto. Y pues él nunca estuvo de acuerdo. Decía que quería adoptar, pero cada que llegaba una oportunidad le ponía todos los peros habidos y por haber. Entonces así llegó a la edad de 38 años y empiezo a someterme a un tratamiento de reproducción asistida en una clínica importante allá en la Ciudad de México. Y él cambia de trabajo, se va a la gran ciudad, o sea, se va a trabajar a la Ciudad de México, ganando 3, 4 veces lo que había soñado en su vida. Entonces nuestra situación económica pues mejora muchísimo. Entonces ya podíamos pagar este tipo de tratamientos y etcétera. Y pues empiezo a someterme. En el primer intento, en la extracción de óvulos, sufro, en este caso, lo voy a decir, es por negligencia del médico. Me raspa la vejiga, se me genera un sangrado interno. El intercado en que yo no tenía nada, que yo estaba bien, pierdo casi la vida en ese intento. Entonces, pues nos alejamos después de eso, pues no te quiero mucho, ¿no? Entonces, resulta que después de eso viene la segunda infidelidad. Y en ese trance, en la segunda infidelidad, él supuestamente, la mujer estaba embarazada. Y en ese momento mi mundo se acaba porque ya había un hijo de por medio.
Y él me decía que eso no iba a cambiar nada, que si yo lo perdonaba no pasaba nada, que íbamos a salir de esa. Pero su trato hacia mí fue un trato completamente duro, difícil. Me aisló, no me dejaba hablar. Yo no podía ni siquiera platicar con él. Yo no podía llorar mi tristeza enfrente de él. Me decía, ya cállate, oye, si tú lo sabías, tú estás aquí porque quieres, nadie te está obligando. Esta mujer le hablaba, supuestamente le hablaba, y lo que estuviera haciendo lo dejaba y se iba inmediatamente a verla, y desaparecía 4 horas, y para mí esas 4 horas eran angustia terrible. Entraba yo al baño y daba de gritos en el baño. Según yo, con la regadera encendida no me iban a escuchar los vecinos, pero fue una época en mi vida terrible. Yo manteniéndome cada vez más delgada, queriendo verme mejor. En ese entonces me acuerdo que me compré una lencería muy bonita y se la modelé, y fui y me paré enfrente y le dije, oye, ya estoy como para un traje de baño, y me dijo que no, que todavía me faltaba, que lo que necesitaba era, que estaba flácida, y que lo que necesitaba era gimnasio. Entonces me metí al gimnasio, y para conservar esa parte, la verdad fue un trato de aislamiento, de no poder hablar. Yo no podía, y yo no quería decirle a nadie qué estaba pasando. Era una vergüenza terrible la que yo estaba viviendo. Como decir que ahora que hay otra infidelidad y que ahora ya hay un hijo, y que yo no tengo derecho ni de pensar ni de opinar, cuando se supone que estamos en un tratamiento para que yo me pueda embarazar. Entonces, al final se supone que esta relación termina. Esta persona tiene problemas de salud y decide, por un dictamen médico, que tiene que suspender su embarazo, y supuestamente ahí terminó todo. Entonces yo entro al tratamiento de reproducción, pues soy completamente infértil, entonces mis óvulos no pueden ser usados, son usados nada más esperma, y me donan, y es donde me embarazo. Me embarazo de 2 niñas, pero mi embarazo fue de cama, un embarazo completamente de cama. A mí me acostaban en un sofá, porque no era cama, sino el sofá de la sala. Abajo no teníamos habitación, entonces era un sofá, y en ese sofá donde me colocaban yo quedaba inmóvil, brazos, piernas y todo. A mí me salieron llagas, me salieron heridas por la inmovilidad. Tuve una persona que me cuidara, que yo le digo que es mi niña, y a mí me preocupaba mucho. Yo le preguntaba a él, ¿cómo le estás haciendo en el aspecto sexual? ¿No? Porque pues yo aquí estoy tirada, y él me decía, tú no te preocupes, no pasa nada, etcétera. Entonces, a los 7 meses de embarazo sufro preeclampsia y tengo que ser hospitalizada de emergencia en el Hospital de la Raza. Y mientras yo estaba en terapia intensiva, una de mis hijas muere. Nacen mis hijas. Yo estaba cuando salí de zona de choque, me pasan a terapia intensiva, y estando en terapia intensiva me dan la noticia de que una de mis hijas muere, tenía 24 horas de nacida. Entonces, su pérdida es una de las cosas que, perdón, todavía no me es fácil decirlo. En mi angustia por querer salir de ahí, me doy de alta voluntaria. No querían los médicos, pero pues no me podían obligar de seguir, y de terapia intensiva me di de alta. Todo el mundo me decía, ¿quién se da de alta de terapia intensiva? Entonces, de terapia intensiva me di de alta, y me fui a conocer a mi otra hija que me quedaba viva. Estuve con ella, con mi hija, tuve la oportunidad. Uno de los momentos más difíciles fue cuando me dicen que ella muere y que tengo que ir a reconocer su cuerpecito, el cual me entregan sin vida, y lo cargo, y estaba completamente chiquita. Bueno, ya era un bebé normal, la vistieron hermosamente, parecía que estaba dormida, y cuando la doctora me dice, Sheila, la tienes que entregar, pues ya yo la tenía que entregar, y yo sabía que era la última vez que iba a verla, que iba a tocarla, que me iba a mirar. Entonces,
Para mí fueron los momentos más difíciles que he vivido. Y de ahí, vamos a casa. Él me cuidó mucho tiempo y cuando estaba embarazada, y me recuerdo que mi hermana me decía, no te cuida a ti, cuida lo que tienes adentro. Siempre mi hermana me decía, Sheila, no te equivoques, no le importas tú, le importa lo que tienes adentro. Y yo, pues no, él nunca lo negaba, solo se reía, porque lo decía enfrente de él. Y él nunca lo negaba. Rodrigo nunca negaba las cosas, solo se reía o decía, él está loca, no le creas, o cualquier otra frase, ¿no? Las típicas que se utilizan. A los 2 meses, por estar tanto tiempo en cama y todo eso, yo sufro de, tengo que tener una cirugía de emergencia. Me salen unos quistes raros y me tienen que hacer una cirugía. Y sufro la cirugía después del embarazo y me entero. Mis hijas nacen y mueren en agosto y para diciembre del mismo año me entero que ella tenía otra pareja, que es la tercera infidelidad. Entonces, en esa tercera infidelidad hicimos el acuerdo de que nadie, y es la primera vez que lo van a saber y es público, que nadie en el mundo se iba a enterar de esa situación, porque ya era demasiado. Entonces, sí le dije, oye, nuestras hijas prácticamente acaban de morir y tú ya sales con esto, ¿no? Pues es que yo necesité apoyo, necesité refugio, y tú estabas en convaleciente, estabas luego en otra cirugía y fue un mes de recuperación y tú no estabas. Entonces, como tú no estabas, pues yo necesité, y como yo necesité, pues otra vez fue mi culpa. Y pues como fue mi culpa, pues bueno, vamos a aceptar la responsabilidad y digamos que todo va a continuar. Pasa el tiempo, entra pandemia, eso fue en el 2018, 2019 entra pandemia, terminamos de pandemia en el 2021, durante el periodo de pandemia, mi hermano nos visita, y cuando yo estaba convaleciente de la cirugía, llega un mensaje de una persona a su teléfono, de una persona que tenía un registro como de Chinita Hermosa. Yo dije, bueno, ¿a quién tienes registrado como Chinita Hermosa? Y no soy yo. Entonces, ¿quién es Chinita Hermosa? Y él me dice que así grabó el contacto y que pues era una persona que conocía del trabajo. Y la verdad le creo. Entonces, para entonces yo ya dependía económicamente, social, moral y todas las dependencias estaban sobre él. Él era mi mundo. Por eso cuando me enteró de la tercera infidelidad, yo no me podía dar el lujo de perder lo que me daba certeza de ser. Si alguien me escucha, créanme que da vergüenza, da pena, da esa sensación de vacío de saber que no puedes, o de creer más bien que no puedes, no de saber, sino de creer que tú no puedes, que no vales, que tu valor lo tiene otra persona, porque sí lo sabes y sí lo entiendes, pero no estás dispuesta a enfrentarlo. Entonces, yo ya dependía de él en todos los aspectos, económica y todo. Entonces, yo me quedé sin trabajo por mi embarazo y por todo. Entonces, regreso a laborar. Después de esa infidelidad, regreso. Es como que mi boom de decir yo voy a poder sola, regreso a laborar, pero entra pandemia, tenemos que trabajar desde casa. Y a finales de pandemia en el 2021, ocurre que empieza a tener, mi papá le da un microderrame cerebral y me tengo que regresar aquí a casa de mis padres, donde me encuentro ahorita, y me vengo a ver a mi papá. Entonces, estando acá, él, que siempre quería estar empalizada, empieza con que no puedo ir porque ya estoy trabajando más formal, porque ya tengo que ir un día a la oficina, porque etcétera, no puedo ir. Entonces, cuando venía, tardaba 2, 3 días y se regresaba a Texcoco a estar un mes y volvía otra vez acá conmigo 2, 3 semanas, y cuando estaba aquí conmigo era sumamente cariñoso, sumamente dadivo, y yo sí le preguntaba, ¿por qué no quieres estar aquí en casa?
¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y esa sensación de, tú estás loca, deja de estar armando ideas. Y yo, oye, es que pues no tengo una experiencia contigo de santo, ¿no? Y no, pues ¿cómo crees? Tú estás inventando cosas. Y sí, me la creí de que la loca era yo, la que estaba construyendo historias era yo. Hasta que un día, porque no sé por qué, yo sabía que algo estaba pasando y una situación aquí en casa, me pongo a platicar con él y le digo, y lo empiezo a interrogar. Aprendí técnicas de interrogación, entonces empiezo a interrogarlo como si fuera un testigo de algo y hasta el grado que después de 2 horas, 3 horas casi de estar en el asunto, ya me dice que no solamente tenía otra pareja, sino que tenía un hijo de 10 meses con esta persona, que tenía una vida con esta persona y que la razón por la cual iba y venía era porque la habían bautizado, porque estaban planeando su primer año de vida y porque él ya tenía prácticamente una vida con esta persona. Ante su sociedad, ese mundo social, ellos eran marido y mujer y tenían un hijo y eran pareja y eran oficial. Y de este lado, yo en casa de mis papás era la legal. Y Mira, ¿ahí cuánto tiempo tenían tus hijitas de haber fallecido? Pues mis hijas fallecen en el 2018 y esto fue el 2021. Y él, entonces, la relación con esta mujer fue prácticamente despuesito, ¿no? O sea, esta era, ya me perdí cuántas infidelidades, esta era la cuarta o la quinta, ¿no? La cuarta que yo supiera. Luego, haciendo cuentas matemáticas, yo creo, no estoy certeza de esto, yo creo y siento que con ella era la persona con la que hablaba cuando mis hijas murieron, con la persona cuando yo estuve embarazada, era la persona con la que estaba, etcétera. Entonces, yo creo que el refugio. Pero fíjate qué crueldad, o sea, le echa la culpa a Sheila cuando Sheila estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital, o sea, con cirugías y demás. Pues bueno, el hecho es de que pasa esta situación y ahí es donde mi vida colapsa porque me doy cuenta que hoy sé que era mi dependencia, una dependencia total a él. Empiezo a escuchar consejos, empiezo a buscar en internet cómo salvar tu matrimonio, cómo atrapar tu hombre, cómo evitar que tu pareja te deje, porque yo sabía que un hijo y una familia ya hecha en otro lado, pues iba a pesar más que una mujer que no le puede dar hijos, ya mayor, de 44 años, 43, 44 años, etcétera. Entonces, en ese entonces podría tener la figura que yo quisiera, pero pues ya había, digamos que ya estaba usada. Entonces, pues no, ya no era lo bonito, lo atractivo. Y mi autoestima completamente en el piso. A mí me pasó lo de verme en el espejo y sentirme la persona más fea sobre la faz de la tierra. Yo me miraba en el piso y veía esta cara que hoy veo en el reflejo en la pantalla y yo me sentía espantosa, un monstruo, ¿no? Entonces, sí, ¿quién iba a querer estar con alguien tan feo, tan así como lo que eran ya mi edad, mi todo, ¿no? Entonces, y mi historia de vida. Y escucho en una ocasión, creo que fue en Facebook, en donde decía que para atrapar a tu hombre tenías que serte la ruda, serte la interesante, que volver a despertar al cazador. Entonces yo empecé con el de, pues si tú quieres esto no te lo doy, sí cuando yo quiera, etcétera, ¿no? Entonces regreso a casa con él con la intención, me separo de él un mes supuestamente en contacto cero. Pero en este contacto cero, donde yo me fui un mes a vivir a casa de una amiga para que nadie supiera lo que pasara, lo que yo estaba pasando y lo que pasaba en mi matrimonio y mi vida, sobre todo en casa de mis papás, él se fue a Texcoco, pero se llevó a su mujer y a su hijo, a nuestra casa. ¿Cómo?
¿A la casa de tus papás? No, a mi casa en Texcoco. Yo dejé la casa de mis papás y me fui a vivir con una amiga un mes. Okay. Y él se regresó a nuestra casa en Texcoco. Y como fue un mes, el acuerdo eran 3 meses. Y como eran 3 meses, pues se llevó a vivir a su hijo y a su mujer a nuestra casa. Esos 3 meses a Texcoco. Entonces, bueno, qué descaro. Cuando y se tomó fotos y lo presumía, porque a su familia, su familia, sus hermanas, algunas de sus hermanas sabían de esto y y él le mandaba fotos de la familia feliz, de su hijo en nuestra casa y ellos siempre supieron esa parte de su familia, supo que él tenía esa otra vida. Entonces, yo al cumplir el mes me dice mi amiga, Sheila, si quieres recuperar tu matrimonio no es aquí, es allá, regrésate. Entonces empiezan las vacunas y como yo era docente, empieza el primer rol de vacunas a docentes y me regresó a la ciudad de Texcoco y se enojó mucho conmigo. Me trató horrible, me dijo, ¿a qué veniste? Rompiste el acuerdo eran 3 meses, no era un mes y el acuerdo era y tú ¿qué haces aquí? ¿Cuándo te regresas? Casi todos los días me preguntaba, ¿cuándo te regresas? ¿O por qué te viniste? Y ya luego fue que me enteré que era porque pues él tenía viviendo ahí a su mujer y a su hijo. Entonces, pues al llegar yo, pues tuvo que regresarlos a lo que era su casa, su otra casa. Entonces, pues ya no le gustó que yo llegara. Es más, tuvo el descaro de decirme que él ya había comprometido la casa para celebrar el primer año de su hijo en nuestra casa y que a esa casa iba a llegar su familia, o sea, sus hermanas, su mamá, su papá, y que él no iba a pagar hotel ni que no los iba a llevar porque él para eso tenía esa casa y que yo me fuera, para que yo le dejara la casa libre y que pudiera celebrar esos días, que él me mandaba de vacaciones donde yo quisiera. Si me quería ir a Palizada, si me quería ir a conocer un pueblo o lo que yo quisiera, me pagaba todo, pero que yo me fuera de la casa porque iba a estar con su mujer y su hijo ahí. ¿Y sabes qué le dije? Que sí. No. Sí. Sí. Chequen por favor el grado de dependencia. Lo bueno es que Sheila ya se dio cuenta, ¿ok? Por favor, no vamos a juzgar. Simple y sencillamente ponte en sus zapatos cuántas personas, y hablo de hombres y de mujeres, ¿eh? ¿Cuántas personas no hemos pasado por esto que pasó Sheila? Bueno, tú le dices que sí, ¿y qué sucede? Le dije que sí. Pero mi amiga con la que estuve en Ciudad del Carmen me habló y me dijo, Rodrigo me dijo que va, porque también muy amigo de ella, Rodrigo me dijo que va a celebrar su cumpleaños de su hijo en tu casa. Me dice, dime por favor que le dijiste que no. Sheila, si tú le dices que sí, te juro, así me dijo, te juro que te vas a arrepentir del resto de tus días. Y necesito que ahorita, que por la memoria de tus hijas, si le dijiste que sí, retráctate, dile que no. Y si no le has dicho nada, le vas a decir que no. Entonces yo le dije, me agarró así y me empezó a decir cosas y le digo, está bien, me voy a retractar. Y me hizo que se lo prometiera por la memoria de mis hijas. Entonces, bajo esa promesa, fui y le dije, yo no puedo salirme de mi casa para que metas a otra mujer con mi autorización y hagas tu vida de pareja sabiéndolo. Una cosa es que lo hicieras a mi espalda y otra cosa es que yo te dé el permiso. Y y él se enoja conmigo, me deja de hablar, me dice que soy una mentirosa, que todo le echo a perder, que cómo es posible que yo no lo apoyara, que no ves la situación en la que estábamos, que todo era por mi culpa, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero que no quise y le dije, pues ves lo que tengas que hacer, pero yo no me voy. Sácame si quieres a palas, pero yo no me voy. Y pues no me fui. Y pues con el apoyo de mi niña, que es mi hija adoptiva, la muchacha que me cuidó, pues me dice, no mamá, tú y yo nos quedamos y nos sacan a las dos, aquí nos sacan muertas, pero no nos vamos. Y entonces ella me apoya. Claro, espérame, vamos a aclarar quién es esta niña porque la gente no va a entender. A ver, esta niña que es su hija adoptiva, en realidad es hija de una amiga de Sheila, que esta amiga no podía como cuidar
y entonces Sheila como que la adoptó, digamos, ¿no? Pero no es tu hija legal adoptiva, digamos, No, es como no. una hija de cariño. Sí, cuando mis hijas mueren, ella me cuidó todo el embarazo. Cuando mis hijas mueren, ella me dice, no te preocupes, no te vas a quedar sola. En mí tienes una hija. Entonces, desde entonces es mi hija. Y pues ya era una muchacha de 23, 24 años cuando esto. Entonces ella fue la que me dijo, no nos vamos y está mi tata, porque le dice tata, mi tata está mal. No, mamá, no lo vamos a hacer. Entonces, con el apoyo de ella, pues me quedo. Pasa el tiempo y siguiendo el consejo de esta persona de Facebook o no sé de qué, como estrategia, que tenías que despertar el instinto cazador. Al cazador, y que era mi responsabilidad sobre todo, porque era mi responsabilidad despertar al cazador. Entonces empiezo a buscar, a investigar, a leer. Él en una comida, ahora sí que yo le dije no, y empezaba con el de ya no vamos a dormir juntos, el de tú si quieres vete a otro lugar. Se fue a vivir a otro departamento, encontró otro lugar, no se fue de la casa, pero sí tenía otro lugar. Él dormía en el sofá donde yo estuve en mi embarazo, pues él dormía ahí, etcétera. Entonces, un día le dije, pues tenemos que hablar. ¿Cuáles, según yo, conocida de mis límites, muy segura de mí misma? Entonces él me hace la propuesta de que él quería estar con su hijo y que su hijo, y así lo puso, yo quiero el becerro y el becerro está con otra vaca. Entonces, si tú me dejas estar con el becerro y con la otra vaca, entonces pues yo no tengo problemas de quedarme contigo, pero que sea oficial. Nada de que voy a tener a mi becerro y mi otra vaca escondidos. Es decir, así como tú vas conmigo a Palizada, al pueblo, a la casa de tus papás, y íbamos a la casa y salimos de paseo y visitamos lugares, así yo voy a ir alguna ocasión, tú te quedas aquí en Texcoco, te vas a donde tú quieras, pero yo también voy a ir a Palizada, voy a ir al pueblo, voy a ir a visitar a mis papás y voy a pasearme en el pueblo y voy a andar, y que todo el mundo me vea, hablando de un pueblo tan pequeño donde todo el mundo conoce y nos conoce, con mi hijo, con el becerro y con la vaca, porque no los voy a tener escondidos. Lo que él te estaba proponiendo, Rodrigo te propuso, vamos a ser felices los cuatro. O sea, tú, Sheila, serás mi pantalla, mi esposita legal, voy a vivir contigo y todo, pero tú tienes que aceptar a mi amante y a mi hijo. Y claro, entonces todo el pueblo se va a enterar de que yo tengo dos casas, ¿no? La casa chica y la casa grande, y si quieres, entonces así estoy contigo. Y si no, pues no. ¿Eso es lo que te propuso? Sí, justo eso me propuso. Justo eso me propuso. Y no solamente, sino abiertamente. Y otra cosa, tú eres a partir de ahora la casa chica. No, bueno, no, es que me tiene impactada la propuesta. Por favor, dime que dijiste que no. Pues siguiendo el consejo del tigre cazador, yo tenía que hacérmela difícil. Pero estoy segura que si no hubiera sido por eso, muy seguramente le hubiera dicho que sí. A ver, entonces, como estrategia, por el consejo de esta persona en el Facebook, tú le dijiste, no acepto, pero fue por estrategia, porque en el fondo tú querías que él se quedara contigo a pesar de todo. Así es. Yo estaba dispuesta a aceptar al niño, yo estaba dispuesta a darle mi nombre, yo estaba dispuesta a criarlo como mío, yo estaba dispuesta a que él se fuera a visitar a su hijo, yo estaba dispuesta a aceptar, y todo eso se lo dije. Yo estoy dispuesta a esto. Y cada que yo soltaba más, él pedía más hasta que pidió eso. Entonces, ojo, no lo hice por convicción, lo hice por estrategia. Le dije, sí, acepto. O sea, a lo único que tú no estabas dispuesta era a que él tuviera a la amante, pero tú estabas dispuesta a adoptar, digamos, a ese niño y aceptar al niño y todo con el niño. Con el niño. Y perdonar la infidelidad. Claro. Y como estrategia, bueno, ok, le dices, ¿y él qué te contestó cuando le dijiste, no, yo no voy a aceptar a la amante?
pues bueno, fue tu decisión. Ahí te ves. Ahí te ves. Ahí nos vemos. Que te vaya bien. 26 años después. Recordemos que fue mi única pareja a los 17 años. 15 años 11 años de noviazgo casi y 15 años de matrimonio. 26 años después, ahí Dios te bendiga, cuídate. Entonces, oye, y finalmente él te hizo un favor, pero en ese momento, siguiendo este consejo, de verdad que no tengo idea quién lo dio, tan mal consejo, tú ahí te sentías muy... ¿Qué sentiste? Para mí fue... Yo deseaba, yo llegué a tocar el fondo. Yo tuve mi noche caótica. Creo que quienes hemos vivido ese día, esa noche caótica en la que no tienes dos opciones. O aceptas vivir o te desvives. Porque no hay otra forma, no hay otro camino. Y yo sí intenté desvivirme en ese instante. Lo único que quería era dormir. Tenía yo muchas noches sin dormir y lo que quería era dormir. Y me iba yo a tomar, eran como 8 o 9 pastillas de clonazepam de 2 gramos. No me las tomé porque llegó un ángel a mi vida. Esa es otra historia. Una persona que me ayudó y que me ha ayudado a salir. Un ser humano maravilloso. Pero ¿quién es? Se llama Raúl Hernández. Es un gran amigo mío. Nos dejamos de ver 30 años y después de 30 años él me encuentra y me encuentra justo esa noche. Por eso digo que es mi ángel, porque justo esa noche cuando yo ya no tenía más motivos para vivir, me peleé ese día con Dios y le dije que por qué había gente en los hospitales que todavía querían oxígeno para vivir. Recordemos que estábamos saliendo de pandemia y todavía gente que moría por falta de respirar, y él era tan malo. Yo tenía un Dios tan malo que me dejaba respirar cuando yo lo que ya no quería era vivir. Mi mundo colapsó completamente, me quedé sin nada, absolutamente sin nada. Y mi computadora estaba abierta con el WhatsApp activado y eran como las 9:30 de la noche y esta persona empieza a mandarme mensajes de WhatsApp. Y yo creí que era Rodrigo. Y en mi ilusión fui a ver si era Rodrigo, que era mi salvador, mi héroe, y pues no, fue esta persona. Entonces se convirtió en ese refugio de esto es lo que tengo, y se quedó conmigo despierto toda la noche. Toda la noche nada más escuchaba yo me quedaba dormida sobre el escritorio donde estaba la computadora, y él escuchaba el tic, tic, tic del WhatsApp y abría los ojos y era un mensaje de, ¿ahí estás? ¿Estás bien? Quiero saber que estás bien. Y sí, aquí estoy, aquí sigo. Entonces a la mañana siguiente él me dijo, necesito que te levantes, te laves la cara, regresas aquí y que me digas, hoy inicio mi vida. Todo quedó atrás. Y entonces me levanté, me fui, me lavé la cara, regresé y le dije, gracias, hoy inicio mi vida. Todo quedó atrás. Y tomé mis cosas, lo que más valor tenía, que era mi perro, es mi perro, mi maleta. Le hablé a otro amigo y le dije, llévame a casa, no puedo seguir. Y en ese entonces yo estaba metida en la casa de él. Me fui a vivir a la casa de él. Y él me dejó sola en su casa para irse con esta persona y su hijo. Y ahí fue donde mi mundo empezó a cambiar. Pasa el tiempo, mi hija me dice, mamá, no puedes quedar desamparada, no tienes nada. Entonces hay que hacer un contrato legal. Todo estaba a nombre de él, todo. Nuestras propiedades, los autos, la casa, todo. Como casa no teníamos una propiedad, pues sí teníamos terrenos. Y todo estaba a nombre de él. Y me dice mi hija, no mamá, tienes que hacer un contrato legal. Yo con el dolor de mi corazón accedí a ese contrato legal, en donde él me pagaba una pensión. Me pasaba una pensión mensual y nos dividimos los bienes.
Pasa el tiempo, yo decido rehacer mi vida, regreso a Texcoco a estudiar un doctorado, pero yo llevaba la pensión de que él me daba. Inicio a trabajar entre los estudios y la verdad yo trabajaba porque la parte de la beca que me daba la universidad es por ser docente, entonces yo tenía que ser docente de la universidad, trabajaba para maestrantes y para futuros licenciados y entonces pues mi salario era de 7,000 pesos mensuales, no me daba para mucho. Entonces yo vivía de la pensión de que él me daba y así estuvo 2 años sin ningún problema. Hasta que un día decide que se iba a comprar una casa para su familia, no sé de cuántos millones, y pues que ya no podía pagarme la pensión. Entonces me quita la pensión. Entonces cuando me quita la pensión yo meto la demanda de divorcio. Obviamente ya pasaron años, ya pasaron 2 años de tratamiento, ahí es donde puedo decir cómo te encuentro. Veo a Loreta, la persona que tengo ahí conmigo, en un podcast con Marco Antonio Regil, la escucho y fue una de las personas que en su historia de vida me hizo darme cuenta que yo tenía y que yo podía también salir de ahí. Y eso siempre, y se lo he dicho, siempre se lo voy a agradecer. Son esos ángeles que yo digo que tengo en mi vida, así como Raúl, así Loreta, y así otras personas que llegaron después de eso a hacerme apoyo de muchos, muchos, muchos aspectos. Entonces, yo lo demando por la pensión, por el contrato, de incumplimiento del contrato, y es cuando empezamos una guerra legal. En el día de hoy nos encontramos en una situación legal. Ya tenemos un año, un poco más de un año, como año y medio en esta situación. Y él me dijo, de mí no vas a recibir ningún peso. Me dijo que yo era prácticamente que yo era una mala persona, que cómo era yo capaz de hacerle tanto daño, a pelear un dinero que no me correspondía, porque ese dinero el día de hoy le corresponde a su mujer y a su hijo. Él ya tiene 2 hijos, Rodrigo ya tiene 2 hijos ahorita, y que si yo no supe ser la mujer que él necesitaba, pues no era su bronca. Prácticamente no lo dijo de esa forma literal, pero así lo sentí yo. Así lo sentí. Sus palabras fueron casi literal, si las recuerdo, el de yo estoy haciendo por ella lo que un día hubiera hecho por ti. Y si a ti te tengo que convertir en mi enemiga, desde hoy te declaro mi enemiga. No puedo imaginar por qué fuiste tan cruel y tan mala de haberme hecho esto. Y yo le pregunté. ¿Pero qué le hiciste? Justo eso le pregunté. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Pues pelear la pensión, cuando tú sabías que yo no tengo para darte. Entonces, pues no te voy a dar nada y te prometo que de mí no vas a recibir ni un peso. Y de esa charla al día de hoy ya pasó año y medio y seguimos en eso. Honestamente, he pasado por el proceso de ya querer declinar, el de ya no quiero problemas, el de quiero seguir mi vida en paz, pero también sé que es mi derecho, que yo no me equivoqué. Yo me hago responsable de mi 50% de lo que ocurrió en nuestra relación y me hago responsable, y eso significa aceptar las consecuencias y saber la corresponsabilidad que tuvimos. Pero yo no soy la culpable de que él haya decidido tener otra mujer, de tener otra familia, y si no puede con los gastos, yo tampoco tengo la culpa de que él se haya comprometido a tener un estilo de vida que tampoco puede dar. Porque todo lo que nosotros construimos en 26 años, lo construimos juntos. Y yo dejé mi vida profesional, dejé mi vida aparte por sugerencias de él. Cada que me salía una oportunidad de trabajo, siempre me decía el de, tú no necesitas trabajar. Nos vamos a volver a meter en problemas porque el horario no se asemeja. Tuve oportunidades en otras escuelas. Y siempre accedí. Entonces, Sheila, pero déjame hacer una pausa y no nada más eso.
que aquí quiero, por favor, que la gente comprenda y entienda que tú estabas ya totalmente manipulada y que una relación súper codependiente, con mucha dependencia y que por eso accedías. Yo no estoy justificando, pero hay que entender las cosas, ¿ok? Y ojo, los papás de Sheila son los que le dieron el empujón muchísimas veces y que le pagaban las cosas y que lo dejaban vivir de a gratis y que le daban para comer. Y al principio de la relación, o sea, tus papás son los que mantenían en realidad toda la situación. Entonces, eso tenemos, por favor, que entender. Y tu papá fue el que le consiguió el primer trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, está mal que la gente, muchas personas piensen que, ay, no, bueno, pues entonces a ti no te corresponde nada, porque no, sí te corresponde, Sheila, porque como lo que dijiste es cierto, o sea, todo los cimientos de la relación y demás, hasta tu papá pagó el enganche para la casa, ¿no? O sea, lo primero para esa casa. Entonces, sí te corresponde, Sheila, y legalmente, por supuesto que te corresponde. Y ya si él tiene otra familia o no tiene otra familia, ese es problema de él. Pero a ti te corresponde porque te dedicaste preponderantemente al hogar y porque las cosas las hicieron los dos. Un porcentaje de eso, tus abogados ya te dirán qué onda, ¿no? De lo que te corresponde. Y no es correcto y no es justo lo que Rodrigo está haciendo. Sí, dijo que lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias, que si yo tenía dinero para tirar, que lo tirara. Pero bueno, esa es mi situación actual. Ahora sí que yo con el señor, porque así lo denomino, no tengo ningún tipo de contacto. Obviamente el día de hoy, pues lo puedo expresar y lo puedo decir y lo puedo platicar de esta forma, mi vivencia con él, porque ya tomé terapia, ya estudié, ya conocí, ya puedo verme y me puedo observar desde otro punto, ¿no? Pero si regresamos a esa Sheila que sí pensó en desvivirse por la situación de dependencia, era una dependencia total, una situación que no recomiendo que nadie la pase, pero que si alguien la está pasando, que sepa y que entienda que sí se puede salir y que se vale salir y que en ese momento no se sabe, pues luego volteas a ver y como mencionaste, él me hizo el favor de decirme no cuando me dio la propuesta, aunque para mí en ese momento fue la tragedia, porque fue cuando empezó en realidad nuestra separación. Para mí fue la tragedia, y fue que más me aferré y fue cuando yo me metí a la casa de él. Yo, pues lo buscaba, estaba yo siempre disponible para lo que él quisiera y que él tomara lo que quisiera tomar, ¿no? Entonces, porque me di cuenta que esa estrategia de hacerte la digna o de hacerte la importante no había funcionado, entonces yo tenía que facilitarle todo, hasta dinero le daba para que se fuera a gastar con su otra pareja, a ese grado, ¿no? Entonces, fue una situación muy, muy complicada y pues hoy, digamos que esta es mi historia de vida en mi matrimonio con Rodrigo, el personaje que si puedo mirar atrás y que si hoy tuviera la oportunidad de tenerlo enfrente, posiblemente, y no quiero que se interprete mal, pero muy posiblemente le diría gracias. Ah, no, claro, por supuesto, ¿no? A ver, yo también le agradezco a mi depredador social, porque gracias a mi depredador social, híjole, cuánto he crecido, ¿no? Pero eso es un nivel de madurez y un nivel de conciencia muy elevado, el poderle decir al depredador social o a la depredadora social, muchas gracias porque ha sido mi mayor maestro o maestra de vida, ¿no? Y eso yo te lo aplaudo, mi querida Sheila. Algo sí quiero decir, fíjense que el otro día también alguien me compartió un curso, taller, o no sé qué es, un programa que tú compras y que es para recuperar a tu marido, ¿cómo la ven, no? O sea, que para que el marido no se te vaya. Yo estaba leyendo el programa y de verdad que me quedé impactada y aparte caro, no crean que barato, o sea, tú compras tu programa y es cómo puedes recuperar a tu marido para que no se te vaya, ¿no?
por favor no compren esas cosas, se los pido, se los suplico, no sigan consejos como lo de esta persona que no tengo idea quién lo hizo en Facebook y que Sheila en ese momento que era tan dependiente y que sentía morirse sin Rodrigo, no lo hagan, por favor, se lo suplico. A ver, tú nunca quieras retener a una persona que no quiere estar contigo y además de todo, nunca sostengas una relación de riesgo en donde tú estás involucionando, en donde tu mundo mental, físico, y físico no me refiero a que haya golpes, sino que tu salud física, porque las relaciones de riesgo deterioran tu salud física y tu salud emocional se vean comprometidas. Ámate, libérate. Yo sé que a veces uno siente que sin esa persona no voy a poder sobrevivir, pero créeme que sí se puede. Vean aquí a Sheila, ya está libre de relación de riesgo, ya entendió, ya fue a terapia, ya se está superando, ya está saliendo adelante, ya se va a echar más estudios y poquito a poquito ahí la lleva, ¿no? Sheila, yo te felicito verdaderamente porque lograste soltar a Rodrigo y pues bueno, ya la situación legal, ya veremos qué es lo que sucede, ojalá que lo ganes, pero lo más importante es que te ganaste a ti, que te recuperaste tú, que ya te estás amando a ti sanamente y que estás en vías de una construcción de una vida plena porque mereces ser feliz. Así es que yo te aplaudo de pie y aplaudo tu valentía al haber venido a contarnos tu testimonio y espero que seas fuente de inspiración para muchas otras personas, no nada más mujeres. Y a ustedes en casa también les agradezco infinitamente su preferencia, que sean parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento. Y ya sabes que si quieres contar tu historia, bueno, pues aquí te pongo el teléfono al cual me tienes que llamar para poder decirme yo quiero contar mi historia, ¿no? Y con mucho gusto te voy a dar el espacio. Les mando besos y abrazos repletos de libertad. Sheila, aplauso de pie y nos vemos a la próxima.